Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Punto y Coma. Yo soy Jesús Guerra, el director de este espacio, y nos complace mucho que nos acompañen el día de hoy para esta presentación tan especial. Aquí, siempre en la librería, en el café, nuestra intención es impulsar la cultura, impulsar las artes, la literatura en la ciudad de Monterrey, porque creemos que justamente es a través de las artes, en cualquiera de sus expresiones, que tenemos oportunidad como sociedad, como personas, como individuos, de reflexionar sobre nuestra vida, sobre nuestro entorno y poder imaginar otras realidades, ¿no? Y entonces, particularmente, este libro es una reflexión personal que se llama ¿Hay justicia?, de el autor, a quien tengo el gusto de darle la bienvenida, el licenciado Ernesto Canales Santos. Bienvenido. Ernesto Canales Santos es abogado por la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México, con estudios de maestría en Derecho Comparado por la Universidad de Columbia en Nueva York y de Administración y Finanzas en Stanford University, Texas University y el Tecnológico de Monterrey. Ha sido abogado postulante por más de 50 años, lo que le ha permitido llevar asuntos de negocios y litigios importantes. Miembro de los consejos de administración de grandes empresas y árbitro en controversias internacionales. Además, ha formado parte de múltiples organizaciones civiles y académicas sin fines de lucro y participó activamente en el cambio del sistema de justicia penal en México, del escrito al oral, habiendo producido el documental Presunto Culpable, pieza clave en el proceso de cambio. En noviembre del 2016 fue designado fiscal anticorrupción para el Estado de Nuevo León, el primer cargo de ese tipo en el país. Ahora, antes de empezar el diálogo, me gustaría platicarles un poquito de este libro, Hay Justicia, que ahí sospecho un poco de dónde salió el título. Me gustaría ahorita confirmar esas sospechas, que justamente en este libro el licenciado Ernesto Canales Santos nos trae, como bien dice, testimonios de sus juicios y sus casos, pero también de cierta manera es una autobiografía en donde es un recorrido que a mí me pareció sorprendentemente honesto y cándido de la trayectoria que ha tenido tanto profesional como personal. Nos habla también de su infancia, de su familia, de la familia Canales Santos aquí en Monterrey, las enseñanzas que le dejó su padre y la vida en la infancia, desde travesuras que nos cuenta que sucedieron ahí en la infancia, hasta su decisión también de estudiar Derecho, que quería estudiar en la UNAM, luego termina en la Libre de Derecho en la Ciudad de México, su experiencia fuera del país, estudiando en Nueva York, que ahorita también les cuento una anécdota de cómo nos conocimos, y después, bueno, antes y después nos habla de sus casos más importantes, por decir, en el que llevó con la viuda de Emilio Azcárraga, el Tigre de Televisa, y nos cuenta desde una manera íntima lo que sucedió más allá del escándalo, ¿no? Nos cuenta también cómo fue el primer fiscal anticorrupción y cómo se llevó ese caso histórico en donde el exgobernador Rodrigo Medina terminó en cárcel, terminó en prisión, algo casi inaudito en nuestro país, en nuestro estado, y lo que sucede después de eso. Entonces nos da esta ventana íntima a través de estos sucesos importantes en cada uno de sus casos, y los cuales están llenos de su perspectiva, su opinión, ¿no?, acerca de los hechos que llevaron a estos casos, pero también su importancia y también la lección que nos deja a los mexicanos, porque también el libro, si bien es biografía y son memorias, y que tiene un valor histórico, también está empapado de un sentir, de un llamado, como dice el título, hacia la justicia, de un pensar que en México podemos tener otro México, a lo mejor con respeto al derecho, un Estado de Derecho, sin corrupción, sin compadrazgos, ¿no?, sin
favoritismos en el sistema legal, un México más justo, ¿no?, para todas las personas. Entonces, mi primera pregunta, además de darte la bienvenida, Ernesto, es ¿de dónde surge la idea, la necesidad de compartir estas anécdotas, de escribir este libro y revelar todos estos casos y situaciones ante el público? Buenas noches, buenas tardes. Muy agradecido por su presencia, por estar aquí compartiendo estas reflexiones. Para mí, te agradezco, Jesús, la oportunidad. Y mi respuesta a tu pregunta va muy de acuerdo con el momento que estamos viviendo, cuando el Congreso del Estado decidió arrebatarle la facultad de designar al fiscal anticorrupción al Ejecutivo, al gobernador, pues yo me quedé sin chamba. El Congreso estaba más interesado en proteger a los miembros de su partido que en realidad buscar un caso de justicia. Además, precisamente por esa razón, yo estuve dispuesto a aceptar a mi temprana edad el puesto de fiscal anticorrupción en el Estado, porque me tocaba un gobernador que no pertenecía a ningún partido político. Y eso daba la libertad de que el procurador anticorrupción pudiese investigar a cualquiera funcionario que hubiera estado en el gobierno, sin el miedo de que fuera a violar algún acuerdo entre partidos o simplemente que no encajara dentro de la protección al grupo que controlaba el poder. Entonces, cuando tuve que cambiar de chamba, es decir, dejar la Procuraduría Fiscal de Anticorrupción por intervención del Congreso local, me di cuenta, o me quedó claro, que muchos de los casos que yo había manejado habían tenido una amplia publicidad, sobre todo en prensa, los programas de noticias, pero que quedaban cosas que decir. No faltaban, sentía yo que faltaban explicaciones que no son propias de un asunto cuando está en juicio, y decidí de que hacer un libro para terminar ese trabajo profesional de parte mía, para cubrir aspectos que no se habían hablado o comentado en la prensa de algunos de los asuntos que me tocó manejar. Y me puse a escribir lo que podría ser memorias de casos, no con un afán académico, ni con un afán de polemizar, sino de explicar lo que yo había vivido al llevar a cabo asuntos de corrupción relacionados con esos casos. Y al estarlo simultáneamente, empezó en México una corriente muy fuerte, encabezada por el expresidente AMLO, gracias a Dios, expresidente AMLO, de querer reformar el sistema judicial en el cual yo había elaborado. Entonces, con más razón estaba escribir ese libro para compaginar los dos sistemas y dar respuesta a muchas dudas que surgían por este cambio del régimen. Y ahí
era una posición contraria a la oficial, a la de AMLO, y el libro entonces cubría el interés de conocer los términos de la reforma nueva de AMLO que vendría a afectar la forma como se manejaban estos asuntos. Entonces, el libro tiene ese otro interés que yo no lo visualizaba en su momento, de presentar casos bajo el sistema anterior de AMLO, con lo que era expuesto cuál es el sistema de AMLO, y es muy interesante porque AMLO introdujo estos cambios, estas propuestas de cambios al sistema judicial al final de su sexenio. No fue al inicio, no fue como una parte de un programa de gobierno comprensivo en donde incluía desde luego el sistema judicial, sino fue a medias de la noche, en los últimos meses de su gobierno, y no enfrentando directamente, no diciendo quiero modificar el sistema judicial, sino señalando que los jueces deberían ser electos por el pueblo, porque para quitar conflictos de interés, etcétera, pero no declarando cuál era su verdadera motivación. Su motivación es ampliar el poder de los jueces a un grado tal que ya no se necesite un juicio para meter gente a la cárcel. Esa es la parte principal de la reforma de AMLO, que no la presentaba así, y que al estar escribiendo mi libro no podía no darle la vuelta, no podía no enfrentar esta situación. Entonces esto ha hecho que el libro tenga otra dinámica en la sociedad, que sea probablemente la única constancia de oposición de forma organizada, de forma estructurada, de la sociedad civil a esta reforma de mentiras, que es por democratizar la designación de los juzgadores. De forma muy fuerte, es aumentar el poder de los jueces y volver a un estadio del sistema estatal de justicia anterior al que ya habíamos logrado. Viene a destruir la reforma de los juicios orales que se había conseguido por la sociedad civil unos 10 años. Pero, repito, viene a destruirlo sin enfrentarlo, sin decir cuáles eran sus intenciones. Repito, esta parte que me tocó circunstancialmente porque, repito, lo que quería era ampliar explicaciones sobre los casos complicados que yo había llevado y que pues requerían de una oportunidad de poderlos encajar más en la vida normal del ciudadano. Entonces, ahora creo que tenga un doble propósito este libro. Uno, el que señalaba, de ampliar explicaciones sobre los casos difíciles, que puedan hacer mejor sentido a la sociedad. Y segundo, pues, enfrentar por lo menos con una oposición seria a esta reforma de AMLO, que no se fuera intachable, que no se fuera aprobada por la sociedad sin protestas.
creo que con esto queda claro cuál es el propósito del libro. No sé si tienes que debatir algo. No, sí. Justo por ahí iba. Y estoy de acuerdo contigo de que no es un libro académico. Al contrario, es la lectura es amena. Es un libro fácil de leer con un lenguaje coloquial. Les cito por aquí, por decir, del primer caso en donde se habla justamente el caso de la herencia de Tigre Azcárraga, en donde nos dice el autor, y cito: la neta, sin los cambios obtenidos en estos prácticamente 40 años dedicados a estos temas, muy probablemente estaría ahorita llorando encerrado en una cárcel mexicana. El filo de mi ironía es que cuando movían los cambios no me imaginaba que iba personalmente a necesitarlos. Y eso es lo que me sorprendió mucho el libro y me agradó bastante, porque hay muchas otras memorias en donde sí se cuentan las cosas que sucedieron, pero se mantiene muy al margen las cosas. Y aquí nos da su opinión personal de estos casos, de lo que sucedió. Y, por decirme, aquí también me quiero remontar a estas anécdotas personales, en donde comenta que su padre tenía esta frase que decía: a mí nadie me gana en ser decente, ¿no? Es raro, hay quien presume que es el más inteligente, el más picudo, ¿no? El más atleta, pero aquí es el más decente, y que nos remonta un poquito a este imaginario del Monterrey de antes, real o imaginado, del trabajo duro, ¿no? De los tratos derechos entre comercios, ¿no? Y también nos comparte, por decir, estas anécdotas con su padre, pero también la razón para estudiar Derecho, que ya no había espacio ahí en la empresa familiar para otro Canales Santos, había que buscar otro camino, y dice entonces que, No, yo era el quinto de 8, así que ya no había lugar para... Exacto. Y dice que entonces finalmente mi interés por escudriñar a los demás e intervenir en sus problemas se impuso a las ciencias duras. Ser abogado, como ya lo dije en mi libro anterior, ¿Cómo nos arreglamos?, era mi pasaporte al campo de las conductas privadas y al análisis del comportamiento social, lo que me provocaba más interés, que me pareció muy interesante porque es un interés casi científico, sociológico, de las personas. Y pues me gustaría remontarme a este joven Ernesto que tiene estas lecciones de su padre, de su madre, que tiene este interés científico en estudiar Derecho. ¿Qué pensaría ese joven Ernesto ahora, después de tantas décadas de practicar, ahora sí, el Derecho? Me pregunto si consideraría que antes teníamos un Monterrey, un México más decente, con más Estado de Derecho, o si estamos ahora al contrario, no, mejor, se han hecho mejoras al Estado de Derecho, hemos avanzado como sociedad, o al revés, a lo mejor estamos peor que antes. Yo creo que estamos peor que antes, pero debo reconocer que sí hubo un momento de mejora de nuestro sistema cuando logramos que se aprobara una reforma constitucional, ahí sí por unanimidad de todos los partidos, de cambiar el sistema de juicios escritos a orales. Ese cambio sí fue paradigmático, un avance en la sociedad, en la manera de organizarse, y que se echa para atrás ahora. El principio era que no podía haber cárcel sin antes haber un juicio. Y como estamos actualmente, es que puede haber cárcel sin juicio, lo que le da un poder a la autoridad total sobre la sociedad, y lo que implica eso, pues la dificultad para cualquiera remontar
este problema. Si un periodista critica al gobierno, al periodista se lo pueden encarcelar sin que haya dicho ni una mentira, ni una falsedad, ni que se haya demostrado que hubo un delito. Es muy triste ver que AMLO termina su sexenio dejándonos una secuela que no la mencionó, que no la trabajó él. Nunca tuvo. Él en algunas ocasiones lo invitamos cuando estábamos haciendo, procurando que se hiciera el cambio. En algunas ocasiones lo invitamos a nuestros seminarios o cursos y aceptó y siempre estuvo, sí, a favor del cambio. Claro, el juicio oral, claro que no puede haber cárcel sin juicio, esos son los países, etcétera, etcétera. Y al final sale con que, ¿saben qué, chucha? Con el pretexto de que hay que elegir a los jueces democráticamente, quitamos el requisito de juicio antes de cárcel. Todos ustedes, yo por supuesto, estamos sujetos a la cárcel sin podernos defender. Ya adentro podrás tener cierta oportunidad de defensa, pero por lo pronto vas para adentro. Mátenlo, que acabamos de vivir. Tiene consecuencias muy serias en la vida diaria de una comunidad. A mí me dicen, qué lástima que tu libro ya llegó tarde, ya fue aprobada esa reforma. Y digo, sí, pero estoy de acuerdo, por supuesto, pero lo que es importante es que haya quedado esa constancia de rechazo y las razones por las que se rechaza, para que algún día esta sociedad que quiera vivir con mayores derechos, pues tenga la referencia de que el sistema actual no siempre fue así. Entonces, es un subproducto, estoy contento con ese subproducto que no buscaba cuando decidí escribir mi libro, que lo contrañía más a todos los asuntos de los casos que estaba llevando. Entonces, yo creo que sin necesidad de grandes sacrificios o grandes trabajos de modificación, la sociedad misma va a rechazar esta situación. No puede sobrevivir, no puede haber un país moderno con un pie en la cárcel sobre los ciudadanos a ejercerlo sin límite. Sí, hablando de esa ciudadanía que espero suceda, definitivamente es un hito en el libro el juicio oral y también la creación de la Fiscalía Anticorrupción aquí en Nuevo León, la primera en todo México, que llevó a aquel exgobernador Rodrigo Medina terminara preso por 19 horas, creo que fueron al final, pero que fue algo histórico. Como bien comenta aquí en el libro, dice, era la primera vez en la historia de la entidad que un gobernador iría a la cárcel. Desde 1824, cuando Nuevo León se transformó en un estado libre y soberano de la federación, ningún mandatario había pagado sus culpas, lo cual es totalmente cierto, y yo incluso lo alejaría o sacaría al contexto nacional e internacional. En México no hemos tenido ningún caso en donde, por decir, un expresidente
se vea juzgado por ninguno de sus actos, cosa que sí sucede en otros países. De hecho, la primera vez que nos conocimos fue cuando yo estaba aquí abriendo la librería, tenía poco de estar abierta, y llegan dos caballeros aquí a visitar, Ernesto y su hermano, porque habían escuchado que un joven que había estudiado ahí en la Universidad de Columbia estaba abriendo una librería aquí en Monterrey. Y me vinieron a visitar porque justamente compartimos esa experiencia de estudiar en Nueva York, estudiar en la Universidad de Columbia. Y ahí fue cuando yo saliendo de México, me di cuenta, hablando con amigos estudiantes de otros países, por decir, de Perú, de Argentina, de Brasil, en donde habían tenido juicios en sus países en contra de exmandatarios, de presidentes, y para ellos era algo normal. Y cuando a mí me lo contaban era lo más extraordinario que yo había escuchado. ¿Cómo que un expresidente podría ser juzgado? En Perú pues tienen el caso de Fujimori, que salió del país hacia Japón. En Argentina, en Brasil con Dilma, con el caso de Odebrecht, que luego se esparció a todo Latinoamérica. De hecho, con el caso de Odebrecht, tengo entendido que los únicos países en donde no hubo casi una consecuencia legal fueron en Venezuela y en México, ¿no? Entonces, de repente, darse cuenta que vivimos en una excepción, en donde no existe ese estado de ley, no aplica para todos de manera pareja. Creo que es una sorpresa para los mexicanos que lo tenemos tan normalizado, ¿no? Que ese tipo de cosas no suceden. Y entonces creo que también por eso fue tan histórico el caso con el exgobernador Rodrigo Medina. Y aquí mi pregunta sería, ¿estamos condenados como mexicanos? ¿Hay algo en el espíritu nacional, en la conciencia nacional, en nuestra cultura, que choca con este ideal, ¿no?, del Estado de Derecho? ¿O no? Simplemente es nuestra circunstancia y tan fácil como decidimos actuar de esta manera, podemos actuar de otra manera. Por supuesto que podemos actuar de otra manera. No tenemos que vivir en un régimen como el actual. Hemos tenido mejores sistemas nosotros mismos. Entonces no hay que pensar que no podemos volver a esos mejores estratos sociales. El caso de Medina, me comentaban los íntimos, los que es que amigos, dice, pero 19 horas, no cumpliste, no lo metiste en la cárcel, pero te lo sacaron unas horas. Duró más el juicio que la sentencia de cárcel de Medina. Y decía, pues sí, efectivamente. Estábamos en la fiscalía investigando el caso de las transferencias del Estado de Nuevo León, de la tesorería del Estado, a entidades controladas por el gobierno federal. Y era un escándalo. Entonces, el gobierno federal no podía permitirse que saliera que Nuevo León financiaba las campañas presidenciales del pueblo. Y por eso se movió la maquinaria para acallarme, quitándome del puesto, nombrando a alguien que le daba igual, que no tenía un interés especial en llevar las cosas de la mano de la justicia. Y decía, pues sí, fue en cuanto se logró la sentencia en contra de Medina, una sentencia de primera instancia, pues inmediatamente se movió el gobierno federal para evitar que el daño se hiciera mayor. Y
única forma de lograrlo era quitando la fuente de donde había salido el castigo para Medina. Entonces mi respuesta era, pues sí, pero ahí estuvo. Entonces, hay constancia de que por lo menos no se fue libre, no quedó sin sanción. Y pues, que hubiera yo pensado que unos años después otro gobierno federal se atreviera inclusive a quitar ese requisito del juicio previo. Es un sinsentido, no aguanta una discusión pública. En fin, eso ya está, hay que vivir con ello y estar avispados para ver qué otra oportunidad se presenta y tratar de enderezar el curso. Sí, justo en el libro se lee como este flachazo que tuvimos, esta oportunidad que tuvimos a nivel estatal de por primera vez tener algo de justicia, ser incluso el ejemplo. Hay una muy buena anécdota también en donde hay un cuestionamiento por parte del Congreso, ¿no? Dominado por el PRI y el PAN, y aquí comenta, cito, dice: cuando uno de los diputados me preguntó si había cometido actos de corrupción, le contesté que en México era absolutamente banal hacer esa pregunta. Por supuesto, había dado mordidas para poder seguir mi camino. Si no lo hubiera dado, no estaría delante de ellos. Un tránsito me habría quitado el carro y me encontraría tras las rejas por un delito inventado. Que nos habla justamente de esa naturaleza cándida y de esa realidad que vivimos en México. Pero pues aclara que no es lo mismo un delito con el erario público, ¿no? Como los que se estaban enjuiciando en la fiscalía. Y habla, y se me hace que es una lástima que no sea una causa que se haya tomado por la sociedad civil, de la necesidad de esta fiscalía verdaderamente fuerte e independiente, que como comentaba yo, en otros países ya existen, o sea, sí es una realidad, es una posibilidad, como comentaba. Y lo interesante y mi sospecha de por qué se asustaron tanto aquí los diputados y los poderes de los partidos es que creo que una vez al crear un órgano fuerte e independiente, se le sale de las manos al que lo controla, porque puede ir parejo tras amigo y enemigo porque sigue la ley, ¿no? Y aquí muchas veces pues la ley se imparte a discreción, ¿no? Se persigue al que sí. No me saques porque la ley es la ley. Eso lo dijo AMLO. No. Y justamente, bueno, pues esa es la historia en el país, no solo aquí, en muchos otros países, pero sin presión ciudadana, sospecho yo, va a ser imposible que suceda. Sí, pero la sociedad se va a dar cuenta inmediatamente. No la va a tolerar. No me imagino yo que conscientemente todos estemos de acuerdo en darle el poder de cárcel a la autoridad sin que haya un juicio de por medio. No se puede suceder. Queremos. No se deje. Y aquí, bueno, en el libro también salen embarrados sus personajes, por decir, el actual gobernador Samuel García, que justo en esa situación sale con una pancarta que decía en letras mayúsculas: renuncia, que al parecer ya nos cuenta aquí que no quiso pasar ante las cámaras y los fotógrafos. Sí, el Congreso, para vestir su decisión, me organizó un linchamiento, es decir, una comparecencia con el Pleno del Congreso a justificar por qué me quitaba.
porque yo ya había hecho una acusación que lo estaban haciendo para proteger a Medina, etc. Y allí veo a Samuel, que yo lo conocía, porque me lo había presentado a Fernando Elizondo Barragán, que había sido mi socio, con una pancarta que decía renuncia. Y lo veo yo y le digo, Samuel, pasa adelante, ven acá, ven. Se dio cuenta que no quería salir en televisión y dejar huella allí, que Samuel me estaba pidiendo la renuncia. ¿Por qué me pidió la renuncia? Porque estaba persiguiendo a los corruptos. Entonces, pero bueno, hubo otro que me dijo, usted nunca ha sido político, entonces no sabe lo que es esto. Aquí se va a enterar de cosas que usted ni sabía sobre usted mismo, inclusive de su familia. Y le digo, y de la suya también me voy a enterar de cosas, o nomás porque de la mía. Fue un circo muy primitivo, me daba un poco de pena por ellos, porque todos los he conocido, los he tratado, y pues no dejé que se salieran con la suya, salieron bastante sucios de esa comparación. También cuenta que justamente les regresa la pregunta, y les pregunta al Congreso local que levante la mano quien había alguna vez dado una mordida en su vida, lo cual no les pareció del todo, pero aún así hubo uno que otro despistado que sí levantó la mano. Y justo, bueno, creo que ese es uno de los grandes valores del libro, pero yo tenía la duda, aquí ya que estamos en confianza, si es que alguna anécdota no llegó al libro, no hizo el corte a lo mejor porque ya no cabía o por alguna otra razón que ya no la pudo incluir. Como me imagino que las razones por las cuales no lo incluí siguen presentes, pues no. Nos quedamos con la duda. A ver si en un futuro, en otro libro. Exacto. No, pero hay suficiente material. Bastante. Me siento a gusto de que sí es una oportunidad de poder explicar las cosas en mi versión, y no seguir una corriente partidista o política, sino pues un detente y aquí hay esto, ¿no? Claro, de hecho, justo de ahí viene mi sospecha. El título es Hay justicia, con signos de exclamación. Me remonto a esta famosa carta pública que hace Emilio Zola en Francia, con el caso del soldado Dreyfus, donde fue un caso muy sonado. Se le enjuicia a un soldado de la Primera Guerra Mundial que era judío, ¿no? Entonces, el escritor, célebre intelectual Emile Zola dice que esto es un caso de antisemitismo. Se le está enjuiciando por ser judío, no había pruebas suficientes de que él haya traicionado a su país, y publica esta carta: yo acuso. Automáticamente leyendo el libro y luego adentrándome, dije, esta es nuestra versión actual. Sí, era por ahí. Sí. Ya. Que justo porque comienza con una acusación, una aclaración, sí, una versión de los hechos, pero sí una acusación del Grupo Milenio, de muchos otros grupos de interés, sobre el caso de la herencia del Tigre Escárraga. Sí, efectivamente. Y después de todas estas anécdotas, de todos estos casos, una que me queda pendiente
menciona que hizo la maestría en Derecho en la Universidad de Columbia y estaba revisando los años y creo que le tocó las protestas de 1968, que luego me sonó. Aquí en México conocemos bien las protestas del 68, pero así como las hubo en México, hubo en otras partes del mundo. A mí cuando me preguntaban, oye, ¿a ti dónde te pescó el 68? ¿Dónde andabas tú en el 68? ¿Dónde me pescó? En la Reforma con un portafolio Gucci. Estaba en el otro lado de la Reforma. Pero sí, efectivamente, también cuando estaba solicitando la beca para la maestría, me preguntan que qué universidades quería, y dije yo, Columbia. Me dijeron, ¿quieres alguna otra? No. ¿Aceptarías alguna otra? Le digo, no. ¿Por qué Columbia? Porque está en Nueva York. Lo que tenía interés era la oportunidad de poder estar en una gran universidad en el centro del mundo y pues, participar de la vida de esa universidad en ese corto tiempo. Sí, no es cierto, pero qué suerte haber escogido esos años para estar allá en la ciudad y en la universidad, porque justamente en la Universidad de Columbia hubo protestas, los estudiantes tomaron la oficina del rector, creo que el rector lo secuestraron por un par de horas, de días, lo tuvieron ahí en la oficina, tuvieron que llamar a la Guardia Nacional de Estados Unidos en ese entonces, fue un escándalo, una cosa que salió en los periódicos. Digo, acá también tuvimos nuestras otras protestas y represión, pero allá fue muy sonado la universidad, por eso tenía que preguntarlo. Y ahora, antes de abrir el debate, las preguntas y los comentarios que podrán tener, mi última pregunta sería, después de todo esto, ya se retira de la práctica jurídica, pero me pregunto si ve esperanza para el futuro, desde una perspectiva jurídica, social, ¿no? Para el futuro del Estado del Derecho en México y en Nuevo León. Yo estoy convencido, como te decía hace rato, que la sociedad no va a aguantar vivir con reglas de este tipo. Van a ser superadas. ¿Cuándo? Pues cuanto antes mejor, pero no puedo pensar que vayamos a vivir permanentemente en esa indefensión tan brutal de parte de la ciudadanía. Los casos que se vayan presentando van a inflamar la opinión pública y la sociedad no lo va a permitir. Puedo equivocarme, pero no lo creo. Me da gusto, porque es fácil ser cínico, es fácil sentirse desesperanzado, pero me gusta porque, como dice el libro, pues hay justicia, ¿no? Yo le agregaría ahora al título de hay justicia si la trabajas, si no. Justo, por ahí va. Entonces, ahora sí, tenemos preguntas, comentarios, tenemos todavía un poquito de tiempo para... Digo esto porque aún en la situación actual con la reforma aprobada, hay defensas contra ella. No quiere decir que ya no haya nada que hacer al respecto. Hay mucho que hacer. Sí, es cierto. Siempre hay algo que hacer. Y así como vienen presidentes y vienen administraciones y vienen corrientes de pensamiento, llegan otras, ¿no? Y como incluso en el propio libro se habla de es un empuje, es tira y afloja, es un empuje porque me recuerda un poco como decía Maquiavelo en El Príncipe, o sea, la condena del reformista, de quien quiere reformar una sociedad, o su paradoja, es que al intentar cambiar la sociedad hacia otra dirección, va a haber siempre
partidos, personas que se benefician del status quo, que no quieren ese cambio, ¿no? Y la paradoja es que quienes se beneficiarían de ese cambio, a lo mejor la ciudadanía, a lo mejor otros actores, ¿no? Políticos, sociales, no apoyan a la reforma porque todavía no se benefician de esa reforma. Pero una vez establecida la reforma y ya viendo esos beneficios, se establece. Pero habla de que desde ese entonces en Italia, ¿no? El Renacimiento, era tan difícil reformar una sociedad porque te encuentras contra todo ese empuje negativo y todavía no tienes a los que te apoyan, a los amigos que se beneficiarían, o una sociedad que busca esa reforma. Pero ahora sí, si tenemos preguntas, comentarios de la audiencia, con gusto les cedemos el micrófono y la palabra. Aprovechando ahorita que tenemos al autor y cualquier duda que tengan sobre el libro,